Buenas, frikis haters. Pues nada, hemos podido quedar ya para hacer este vídeo con Rolly de Freaky Bolt, el de la guía de compras. Ya estamos aquí. Ha costado de poder coincidir, pero ha sido el momento perfecto, porque hemos dejado pasar una semanita más y así vamos a poder dejar constancia de la última temporada de compras, que así tenemos ejemplos guapos. La Así que ruina. nada, la ruina, la ruina. Bueno, este vídeo ha sido idea tuya, Rolly, o sea que, bueno, a ver. Está bien, es que claro, tanta risotada siempre que, porque nosotros tenemos unas tablas que ahora vamos a explicar más detalladamente. Vamos haciendo nuestras cábalas sobre cuándo van a bajar de precio ciertos juegos y Ajá. a partir de ahí es cuando podemos sacar tajada y comprar más cantidad. Eso es, eso es. Hay que optimizar porque no somos ricos, lo hemos dicho muchas veces, tenemos mega colecciones, pero todo es a base de ahorrar y comprar el mejor momento y otros sacrificios de igual perderte otras cosas, porque es nuestro único, bueno, tú tienes los masters también, pero poco más, yo los amigos, pero básicamente todo nuestro friquismo es en videojuegos, así que Menos mal, porque no, no, si no, nos echan de casa ya también. también. Bueno, pues mira, de previo lo que teníamos anotado más o menos es de que estaría bien tener un Excel o un listado donde pues cada uno se hace una lista más o menos de los juegos que creemos que vamos a querer comprar, ¿no? Nosotros Básicamente. tenemos Luego se van a... un, ¿no? sí, nosotros tenemos un Excel, ¿no? Así que vamos poniendo lo que nos interesa y, por ejemplo, en posibles reservas, en lo que son reservas fijas y yo tengo un concepto que es cuando baje de precio. Y eso es Exacto. lo que vamos ahí anotando, pues los títulos que nos van interesando de lo que va saliendo, ¿no? Básicamente los apuntamos ahí en un Excel. Yo en mi caso los apunto en un blog de notas. Pongo la consola, el precio, así la fecha más o menos de lanzamiento. Y Eso a es. partir de ahí ya empiezo a ver si se reserva, pues ya pongo la fecha y en qué tienda lo he reservado. Y si tienes algún vale, no lo anotas, o si tienes alguna recompensa, yo también me lo anoto eso. Exacto, yo apunto directamente, o sea, la reserva si la hago y uso el vale, pues ya pongo el precio que tengo que pagar Eso cuando es. salga a la venta. Yo también hago lo mismo. Y luego si ese, por ejemplo, en FNAC que te dan un 15%, pues me anoto que me van a regalar un 15%, o si me van a dar una caja metálica, o lo que sea. El objeto que te regalen lo apunto también. Y Sí, luego yo se... tengo Ah, bueno, sí. un Didi. blog, una hoja aparte poniendo tengo códigos de descuento en Snap y pongo los códigos uno abajo del Ah, otro para ir viéndolos yo eso los tengo en un cuando... correo. Los tengo en el correo, los códigos de los vales en una carpeta que se llama vales. Y ahí los tengo todos. Y Bien, luego bien, bien. la segunda cosa que también está interesante, si realmente queréis estar en este rollo, pero como entréis es una dinámica peligrosa, es estar en los grupos de Telegram o Twitter Uf, o estas plataformas de ofertas, ofertan juegos y todos estos, claro, si quieres enterarte de los mejores precios tienes que estar ahí, pero claro, por contrapartida hay cosas que igual no te interesan que acabas pillando porque las ves muy bien de precio. exactamente. Es un Y que peligro. no se ve Cuando te interesa algo mucho, pues está bien estar allí. Cuando no quieres comprar, o lo silencias o no entras porque sí, no miras. Yo hago siempre y he habido temporadas muy largas que no he comprado nada y directamente ni lo miro. Sí, es que si no. Pero bueno, ya sabes más o menos cuáles son los juegos que te interesan, Ujú. pues para no tentarte con algún, yo que sé, un Hogwarts, por ejemplo, que te Claro, lo pongan a 20 euros. Es el típico juego que no quieres y a 20 euros te lo compras, ¿no? eso Pues es, eso es. O sea que bueno, eso es la doble. O sea, es recomendable estar allí, pero hay que controlar porque salen muchas ofertas cada día y igual pues picas en lo que no debes. en mi caso, yo los grupos estos de Telegram, básicamente yo entré por una finalidad concreta, que es en el momento de que haya una reserva de un juego, una edición coleccionista, tener el aviso al instante, Sí, porque sí. si no es imposible hacerse con una. Sí, cuando encontramos estos grupos, al principio era por las coleccionistas, sí. Lo que pasa es que, claro, al final caes en más ofertas, pero realmente entramos tú y yo no me acuerdo qué coleccionista empezamos a seguir y a partir de ahí ya fue locura. Zelda, alguna de estas, Sí. no, No, era anterior, era anterior.
el Xenoblade, alguno de Sí, estos. igual una cosa así, sí. No me acuerdo cuál, el Zelda, el Link Awakening, Podría ser, sí, sí. Ese ya hace tiempo. Sí, podría ser, podría ser. alguna de estas infernales. Ujú. Pues nada, entonces nuestras recomendaciones. Aquí vamos a ya dar lo que nosotros solemos hacer, que es Vamos tener a armonía. sí, es tener muy claro si el juego lo quieres comprar en día uno o no. Eso es muy claro, o sea, es muy clave saberlo. Entonces, si lo quieres en día uno, pues hay que mirarlo bien dónde están las mejores ofertas, ¿no? Que normalmente Fnac con el 15%, si tienes algún vale, o últimamente Miravía, son los dos sitios donde están. MediaMarkt también, MediaMarkt a veces pone precios de Sí, salida muy baratos. MediaMarkt también. Y Amazon ha perdido mucho Amazon. Game, si no regala nada, tampoco es. En las ediciones coleccionistas yo sí me fío en Game, pero el resto no. Alguna vez ha caído Carrefour, sobre todo en coleccionistas, que también las ponen un poco más baratas. Pero Sí, por precio, Fnac, si tienes vales de 15%, es el más barato a día de hoy. Y Miravía, pero el para, problema es muy barato, pero igual no te llega al día. Ya sabemos los problemas que hay. Si compras en Wacap o tal, sí, pero como compres en otras, igual no sí, te ahí llega. tienen cosas buenas, pero por contra, las coleccionistas ya las en Snack, sabes que duran 3 segundos. Claro. En Amazon sabes que tienes más posibilidad de conseguirla, pero más cara. Ujú. Y bueno, el Corte Inglés esta ni las cuento ya, porque encima que te cancelan luego la reserva, pues Sí. Por eso, entonces, no día vale. uno nosotros intentamos no comprar. Yo, por ejemplo, de momento, el único así que voy a pillar día uno es el Final 7 Rebirth. Es el único en todo el año de momento que tengo apuntado para día uno. Bueno, pero reservas tienes más, ¿no? Reservas. Amigos. Ah, bueno, reservé el Trails este por culpa vuestra, el 3 y 4 de Play 5. Porque tenía un Eh, vale, sí, sí, sí. Día uno, pero ese es el capítulo 2 que se llama Sí, Ansia Viva. exacto. Eso lo comentamos luego, ese tipo de reservas. Y nada, pues a ver que aquí tenía como segundo punto que en el momento que ya descartamos comprar en día uno, pues hay épocas del año más propensas para comprar, ¿no? Últimamente, cada vez, una vez al mes, casi casi, hay un día sin IVA en MediaMarkt y Amazon igual a esos días, esos precios del MediaMarkt, o Fnac también O suele hacer. un 30%. Sí, o sea que una vez al mes, casi casi, si no cada dos, hay un día sin IVA. Entonces, bueno, si te puede cuadrar con el lanzamiento del juego que quieras, o te puede cuadrar pues al mes siguiente o un mes y medio. No se suele alargar más de 2 meses, pero suele haber un día sin IVA. O sea, lleva 2 años o así, 2, 3 años, que prácticamente una vez al mes cae un día sin Sí, IVA o los martes locos de MediaMarkt, o un día del IFNAC, o cosas así, que al hay que tener final. muy mal para el juego que quieras, no pillarlo un día de estos de Ujú, rebaja. sí, sí. Entonces, Y también, luego están los periodos estos que hay sobre julio. Me parece que hay unas ofertas de Amazon que también suelen subirse al carro varias para igualar. Después en septiembre, después de las vacaciones de verano, también suele haber unos días así de descuentos. y luego ya no. Y luego ya el Black Friday famoso, ¿no? Que tenemos aquí Black Friday. Y lo que es también de los últimos años, que después del Black Friday hay las ofertas estas después del Puente de la Constitución, mediados de diciembre, suele haber también precios similares a los del Black Friday, O menos. y sí, o menos incluso, alguna vez ha pasado. Y a partir del 2 de enero hasta ya, o sea, hasta Reyes también hay algunas ofertillas, lo que pasa que, claro, puede quedar menos stock de los juegos que a ti te interesan, pero hay ofertas. Y ya quedan. Y Y ya, sí, y ya lo que hemos aprovechado que presentaba al principio del vídeo, que después de Reyes ha habido unos locurenes de precios que hasta en MediaMarkt están regalando los juegos, casi casi. O sea, eso mismo es muy peligroso porque sí, además te pillan el peor mes del año. sí. Has hecho los gastos y tal. Lo que pasa que va bien, la gente que haya recibido dinero en Reyes, pues puede ir ahí a, a gastarlo. A Pero rentable. la gente que no se preocupa mucho en gastar igual en esta época que hemos decimos de diciembre, Black Friday, igual no has gastado nada y te esperas a después de Reyes y puedes pillarte unas gangas increíbles. Siempre estamos hablando de gente que es coleccionista y que compra, yo no sé cuál es el número apropiado para hablar
de comprador de coleccionismo, porque habrá gente que a lo mejor se compra 2 o 3 juegos en todo el año, entonces este Claro. vídeo dirá, estos payasos que están hablando, si yo me compro 2 juegos, me gasto 120 y me da igual lo que me cuente la Claro. milonga con esto, ¿no? Pero Estamos hablando que yo el año pasado me compré unos 100 juegos, entonces, claro, no está pues nada mal, ¿eh? no está nada mal. Entonces, claro, es una cifra que si no juegas con estos números, no te gastas un No, pastizal. básicamente si tu afición es los videojuegos y no, y no vas mirando eso, al final es que acabas palmando pasta y ya nos ha Ujú. pasado muchas veces. Sí, sí. Yo los vídeos estos, los grupos de Telegram, ves que hay gente que las compras de la semana y pone 3 o 4 juegos o hasta 5 cada semana y dices, ostras, es que son títulos que son caros. O sea, que aunque los hayas comprado a mitad de precio, ¿quién puede pagar eso? Hay un chaval que está poniendo ahí en un grupo de Telegram, no, en el grupo este de coleccionismo, Ujú. se está comprando un full set de la PlayStation 5. Claro, ya me dirás tú. Entonces, bueno, a ver, hay gente que se lo puede permitir, que no, que muy, cada uno con su dinero, está claro, pero lo puedes hacer, igual si quieres hacer un full set, te coges los títulos que crees que se pueden agotar, pero no es necesario ir a 6 7 8 10 títulos al mes porque... Gente que obviamente no tiene, que tiene la cartera mucho más bollante, que no tiene que estar mirando eso. Este Ujú. es un vídeo más enfocado a gente de la media que tiene su trabajo, su familia y sus gastos y ahí Y le gusta determina coleccionar. algo que no te los puedes comprar porque, hostia, se me va la olla. Sí, sí. Entonces, bueno, pues hemos dicho el tema de los días así más propicios para comprar, que no hace falta comprarlo al día o tal. Hay días a todo el año que son más fáciles. Luego también tengo apuntado lo de la segunda mano, que a ver, segunda mano, está complicado, ¿no? Pero bueno, hay veces que hay cosillas en los CEX y los games que se pueden mirar. Sobre todo en temas Sony, yo lo tengo bastante visto, que hay un momento que sí que Sony no está bajando tan rápido como en Play 4 los juegos, y en el game cuando acumulan muchos, ¿En game dice segunda mano en game? sí, hay veces que sí, ¿eh? Yo el Ratchet, el Gran Turismo y estos, cuando estaban todavía por 70 80 euros nuevos, los he pillado por 20 en los games. Entonces, porque claro, acumulan muchos en las cestas. Por ejemplo, el Horizon aún no ha bajado mucho, pero el Horizon de aquí nada, me parece que ya está a 25. De aquí nada, cuando baje 5 brillos más, también caerá. El God of War está costando un poco más, pero son juegos Lo va. que... son juegos que, mira, sobre todo con Sony, Game con Sony, como vende mucho Sony, hace bastantes buenos precios en segunda mano de Sony. Pero no al salir, que también es verdad que hay veces que los ves a 5 euros, dices, por 5 euros más lo tengo nuevo. Eso no, eso no. Que lo que decía, hombre, es que en el game yo he visto eso. Sí, sí. Seminuevo 45 y nuevo No, pero yo 50. te digo que el Ratchet lo pillé por 20, el Gran Turismo también está, ese me lo regaló Kimet, pero estaba por 20 también. Ha habido varios así de estos que han bajado, han bajado. Todos bajan. O sea, Y el CEX depende, el CEX es para mirar más cosas que no puedes encontrar en otros sitios, pero a veces bajan de precio. Yo me pido los Dragon Ball súper baratos, menos de 10 euros cada uno. Está de Play 3, pero bueno, están bien. Por 8 euros, 6 euros, está bueno. completos, están bien. Hombre, Ujú. Y yo tengo apuntado ya como último punto que tema retro, pues bueno, ahí sí que no nos mojamos mucho porque esto sí que es un poco lotería, tema retro. yo sí que me enojo. ¿Sí te mojas? Yo te, sí, sí, el consejo yo se lo doy a todo el mundo, porque hay mucho new coleccionista y gente que está comprando muchísimos juegos de la Play 4, muchísimos juegos de la Play 5, muchísimos juegos de la Switch. Pero tienen ese gusanillo, bueno, como tengo mucho ahora, pues ya soy un super coleccionista, entonces me voy a meter ya a comprar cosas más pro, ¿no? Ujú. Entonces, los juegos retro, o sea, nosotros lo que tenemos retro, o sea, es el consejo que le doy. Las cosas que tengo de más valor, de Super Nintendo, de DS, que tú sabes que tengo una barbaridad de Sí, juegos, que valen fortuna algunos de ellos. El tema es que yo los tengo no porque los haya comprado ahora, sino porque los compré en su momento. ujú. Entonces, el coleccionista que quiere algo retro, que yo no voy a decir que no lo compre, que a lo mejor puede querer 2 o 3 cosas, pero ponerse, yo qué sé,
a comprar juegos de Super Nintendo hoy es inviable. O sea, gastarse 2.000 euros, 1.500 euros, 1.300, 500, 400 euros en un juego es imposible. Yo no los pagaría, vamos. Ya, Hay gente que toma el dinero, ¿no? Pero es lo que tú estás comprando ahora de la Play 5 y de la Play 4, de aquí a 15 años, eso va a ser retro. ya. Y no lo vas a haber comprado por estar comprando lo que ya no puedes comprar. Entonces es un círculo vicioso. Tienes que ir comprando lo que toca en su momento. Algunas cosas no las pillarás porque todo no lo puedes comprar. Ujú. Y lo que no, lo que te quede, pues nada, pues ya sé que yo obviamente en la época de Super Nintendo tampoco podía comprarme todos No, los no, juegos de claro, Super sí, Nintendo. sí. Es que hubo un momento que se pudo comprar retro, pero ahora sí que es casi imposible. Entonces, el consejo que El tú 2000, dices básicamente es que la gente tampoco compre ahora lo de salida, pero que por ejemplo Play 4, que está muy barato, pues que empiecen a comprar Play 4, ¿no? claro, Y no sé, y claro, ir más atrás ya sabes lo que te va a tocar. Ir a más atrás es complicado. además juegos que se ponen de moda, que simplemente ahora pues, ahora me gusta, ahora quiero pillar todos los juegos de terror y me tiro ahí Ya, a buscar Kwon, que ese juego lo regalaban, o el, el famoso Rule of Rose, que yo lo compré en Barcelona en una tienda que se llama Imán, que ya no existe, que estaba por Ronda San Antonio. Me acuerdo que ese juego pagué 15 euros por ese juego, ¿eh? ya, y ahora vale O una sea, pasta. ni con un palo, vamos. Mm. Y ahora me levanto una mañana y digo, quiero el Rule of Rose. ¿Por qué? Porque es un juego que es raro, pero es un juego que vale 500 euros. O sea, gastarse eso, ese juego yo no pagaría 500 euros ni harto de vino. Ya ves. Esos son los consejos que les puedo dar a Sí, los sí, new que la coleccionistas. gente que quiera empezar ahora en el coleccionismo, eh, que empiece con Play 3, por ejemplo, Play 4 sobre todo, y Play 2 ya incluso ya está caro, pero Acá, que se lo tomen con calma y, bueno, poco a poco, lo que toque en su momento, intentar centrarse en los géneros que más te gustan. ujú, Porque ahora los coleccionistas no creo que tengan mucho interés en conseguir todos los FIFA, porque eso ya. no tiene... Bueno, sí, yo que sé, sobre gusto Bueno, sí, pero eso sería barato, eso tampoco le costaría mucho. no me O costaría los Call mucho of dinero. Duty tampoco costaría mucho. Ese tipo de coleccionismo es fácil. Claro, estamos hablando de coleccionismo, yo que sé, un Castlevania que te sale en un Limited Run, Ujú, un Sea of the Stars que saldrá en físico y no sabemos cuánto tiempo va a estar a la venta, juegos ujú. así que son juegos de renombre y que en un futuro Ya, encontrarlo va a ser... sí, costarán pasta luego y ahora los puedes conseguir. Sí. Sí, Es un buen claro. consejo. Bueno, pues no sé si para despedir el vídeo tenías alguna un minijuego que decías. Ah, el minijuego, sí. Yo he pensado, como Fran y yo siempre hacemos nuestras cábalas y tenemos una tabla que nos hemos inventado que es en función a la puntuación del juego, es el precio que se paga de salida, ¿no? Sí, pero la puntuación en ¿Eh? realidad es como nuestra, ¿eh? No, no es que vayamos a... Sí, A ver, miramos un poco claro. qué puntúa la prensa, pero nosotros tenemos nuestra propia puntuación mental del juego. Un juego sí que consideramos de un 70 por ahí, pues por ese juego solamente se pueden pagar aproximadamente unos 20 euros, no Ujú, más. exacto. Si baja de eso, ya son 9,95. Eh, Sí, a los ver, chupatos, hay juegos ¿no? que están peor de esa nota, pero a nosotros nos hace gracia por algún motivo. Y A bueno, pues ver, también nos gusta coleccionar alguna cosa así más friki. Pues, pero claro, si sabemos que el juego es malo, pues también ponemos un baremo, pues eso, lo que dices, menos de 10 euros o cosas así que dices. cuando llegamos al 80, del 80 al 90, ya estamos rondando precios de 30 euros, más o menos. Es un precio razonable ahí ya para pagar por un juego. Y ya los de 90 para arriba, ya si lo vemos a 40, ya es tentador. Sí, o incluso un pelín más, pero claro, luego está, influye lo que hemos dicho, cuándo lo vas a jugar, porque hay veces que tú sabes que ese juego que es más de 90, por ejemplo, yo el Resident Evil 4 aún lo quiero tener, incluso ha estado bien de precio, pero aún no lo he pillado, porque como no lo voy a jugar,
empieza el juego, Fran, digo, ¿quieres el Resident Evil? Yo lo tengo. ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto te digo que yo pago y cuánto lo pagaría yo, eh? Claro, yo, Seis. claro, tu límite, o sea, en nuestra media sería de entre 20 y 30 y rozando los 30 porque es un juego que está Pero bien. ese juego tú lo vas a comprar a 20 euros. Porque yo sé que los juegos de Capcom, ¿no? Siempre están bajando por debajo de 20 euros y tampoco tengo prisa en jugarlo y cuando esté por debajo de 20 euros, pues caerá seguro. Como el Resident Evil 2, que yo lo pillé Yo a sí, 14 euros. yo a 16 lo pillé, sí, sí, y el 3 también a 16,90 sí. Exacto. Ese precio, 16,90 veo el Resident Evil 4 pues sí, ya es un precio que ya está muy bien, claro. Luego nos vamos al otro extremo, que es por ejemplo un Final Fantasy, que Claro, tú eres muy fan, entonces tú te lo comprarías el día uno. exacto. Yo el 16 me lo No, pillé día uno, el Rebirth lo tengo día uno. el día uno no voy a jugar, pues el Final Fantasy 16 yo lo he pagado a 30. Eso es. Y si me hubiera esperado, seguramente a 15 euros lo hubiéramos comprado también. Sí, ese ya sabemos que 15 es su precio de final. Que Square al final sus juegos acaban a ese. El Final 15 y el Kingdom Hearts 3 valen de 10 a 15 euros. Los Y 10 he regalan. visto, el 15 lo he visto yo a 10 euros Sí, casi. sí, 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 también. Sí, sí. Lo que pasa es que la versión Royal, que es la que lleve los DLCs, vale 15 o así. Porque ya aprovechas y te pillas la última. Pero si quieres el juego base, 10 euros. Sí, sí, de segunda mano Más, menos. yo que sé, Assassin's Creed, Claro. 15 euros, Mm. como máximo, 15, 20 euros. Sí, sí, sí. El último sí, No, pero los anteriores yo los he pillado a 9,90 o cosas así. Para jugarlos algún a día. mí que me gustan los Dark Souls, yo ya sé que es un juego que tarda muchísimo en bajar Claro. y que no voy a esperar tanto tiempo a comprarlo. Pues 35, 40 euros ya paso por el aro. Ujú. De hecho, el Demon Souls, que es un juego de salida Play 5, es complicado encontrarlo a menos de 30. Sí, sí, hay algunos de Sony que por eso decía que esta generación es una generación que sí que están saliendo juegos caros, bajan muy rápido, pero ese último bajón que hacía Sony, que los petaba de precio, todavía no, en muchos juegos no está pasando. Es verdad que No. le está faltando ese último bajón a 20 euros, pero yo creo que no tardará en caer cuando ya se empiece a rumorear la Play 6 o si anuncian una PS5 Pro, entonces es cuando ya estos demons y tal empezarán a bajar a 20. O salga otro juego de la saga. Sí, también. Y mañana sale otro Sí, otro God God of of War War. o el Horizon 3, pues está. Luego si sale O el. por ejemplo, el Mortal Kombat nuevo me gustaría tenerlo, pero ya sé que ese juego a 20 euros Va a estar. va. Va a estar. Exacto, básicamente. Y Nintendo, pues ya sabemos que esas no bajan ni para atrás. Nintendo ¿Vale? es una que hay que aprovechar los días sin IVA que hemos hablado, descuentos y calendarios de Adviento que no hemos hablado antes, que a veces ponen algún juego a 30 euros en Yo me esos. perdí. A partir del día 16 ya no miré más porque Mm. como había más viento en Extra Life, Ya, en había todo, tres calendarios de Adviento, Gate, sí. Era una y ruina. era un periférico de mierda, o te encasqueto un mando con el Harry Potter, y entonces no, te sube a 40 euros y los auriculares no los quiero para nada. Ya. Bueno, oye, pues no Y ha estado mal, ¿no? La charlita esta. No ha estado yo creo que mal. está bien. Entonces, yo os animo a la audiencia a que pongan comentarios y A ver a qué precios compran o qué técnicas utilizan, ¿no? Si alguien nos quiere bueno, quieren decir saber qué precios van a estar, también. ya que somos gurús de la adivinación. Bueno, pocas veces fallamos, ¿eh? Aunque nos reíamos aquí del vídeo este que estamos haciendo, al final, pocas veces nos hemos quedado sin un juego y pocas veces hemos pagado de más. Algunas sí, está Bien, claro, por ejemplo, pero... eso puedo decir yo, que nunca he comprado un juego sobrepreciado. Un juego que no haya comprado en su momento, no he pagado nunca más de lo que ha valido. O Ujú. sea, a lo mejor igual, pero más no. Pues con Bueno, esto, pues bueno, uno, alguno habremos pillado, pero, espérate, que lo tengo aquí. Ahora no me acuerdo. Te lo voy a mostrar que lo tengo aquí cerca. A ver, ¿dónde está? Que no lo veo. El del perro ese de la... Ah, el Solato Robo.
Yo sí que me acuerdo de haber pillado el Bayonetta de la Wii U coleccionista. Me quedé, me quedé sin él y tuve que pagar, no sé si valía 100 euros y en Wallapop por 120. Pero Este bueno, es eran 20, 70. 20 euritos, pero me apetecía tenerlo. Este Yo es la sí me última. acuerdo, seguro que alguno más he pillado, ¿eh? Pero, Sí, no más siempre, pero no. pero que no Que intentamos con mucho. Yo que no. sé, he pillado el Golden Sun DDS, el otro que por tu culpa de tu vídeo, y ese igual valía 40 euros y pagué 48. Pero bueno, por 8 euros más, unos años después, se merece la pena. O sea, cosas Si así, quieres pues bueno. Pero algo en novedades intentamos no no pagar, caer. mm, no caer. Bueno, pues ha estado divertido el vídeo. Yo quería hacerlo de 10-15 minutos, llevamos 25, o sea que para no aburrir a la peña, vamos a ir cortando el rollo. Sí, porque si no empezamos a sacar aquí juegos, Sí, por bueno, eso, los sí, FIFA sí. vienen de 9,95 y os actualizáis las plantillas a mano, como hacía yo con el FIFA rumbo al Mundial, Ya ves. que era Claro, el bueno, año 2003 y todavía sigue con el 98 actualizando los fichajes de del claro. Es que los que hemos pasado aquí programa. la pobreza de la época, sabemos trucos de estos. Ahora, claro, tenemos algo más de dinero y nos desquitamos. Sí, porque me acuerdo que compraba el librito este del Marca al principio de temporada y veía fichajes. Y lo fuerte es que, claro, como estaban actualizados, del 98 al 99, del 99 al 2000, del 2001, y estaba actualizando el 2002 ya, Ya, ¿sabes? ya ves. Qué locuras. Bueno, Rolly, pues nada, tío. Encantado de haber hecho este vídeo que estaba chulo. A ver cómo queda y cómo a ver si la gente se anima a decirnos algo, que es lo divertido de estos vídeos. Si colgamos, vamos a colgar esta guía de compra y va a haber 3 visualizaciones, os jodéis y no vais a ver más vídeos ni vamos a daros más consejos. Así que ya sabéis, podéis poner a visualizar nuestros vídeos, a opinar. Y eso. Y a Que ver no qué me gusta tal. los vídeos que estáis viendo, cabrones. Bueno, crack, que vaya bien. Nos vemos y un abrazo. Próximamente el vídeo en nuestros canales respectivos. Eso. En los dos canales intentaremos ponerlo. Venga, Hasta luego. hasta luego.